Buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar con el programa. Les quiero presentar con mucho gusto y agradecimiento a la psicoanalista María Eugenia Vila. Ella es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en la que realiza actividades de la escuela, de enseñanza y transmisión del psicoanálisis. Trabajó en el ámbito hospitalario, público, en la práctica con pacientes adolescentes y adultos. Ejerce la práctica del psicoanálisis en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bueno, es un placer presentarles. El título de su conferencia es Las escrituras del inconsciente en la práctica del psicoanálisis. Bueno, María Eugenia, te cedo la palabra y cuando quieras compartimos la imagen. Dale. Bueno, gracias Eric Aguirre, quien me hizo llegar la invitación, gracias a Clínica del Sujeto por la actividad en relación al psicoanálisis que vienen realizando, por la transmisión, por el trabajo en pos del porvenir del psicoanálisis, porque el psicoanálisis depende de nosotros, los psicoanalistas, de su desarrollo, de los testimonios, que pueda continuar, digamos, siendo, como decía Areli en las redes que le escuché, siendo una cura a través de la palabra. Me gustó eso, me gustó empezar diciendo eso. Bueno, ustedes han tomado por tema para estas jornadas los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Creo que ese es el nombre que tienen las jornadas, los conceptos fundamentales. Yo digo 4 porque pienso en el título del seminario de Lacan, seminario 11. Es interesante, quiero hacer una breve mención al seminario, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, que como todos sabemos, son inconsciente y repetición, transferencia y pulsión. Claro que hay otros conceptos, pero como objeto A, fantasma, angustia, que también podemos pensarlos como conceptos fundamentales. De todas maneras, bueno, tomamos esta selección que hizo Lacan en un seminario que da a continuación de un seminario que interrumpe, que se llamó Los Nombres del Padre. Él interrumpe el seminario Los Nombres del Padre, que en ese seminario él plantea el plural de los nombres del Padre. Él venía trabajando con la metáfora paterna, el seminario La Psicosis, el nombre del Padre como operador lógico en la metáfora paterna. En el seminario que él interrumpe, porque además tiene lugar un hecho político grávido en consecuencias, que él fue expulsado, fue prohibida su enseñanza, fue prohibido, digamos, fue proscripto su análisis didáctico por la IPA. Él suspende el seminario entonces Los Nombres del Padre, que después de alguna manera extensamente va a retomar la teorización de los nombres del Padre en el seminario RSI. Bueno, él ahí cuestionaba algo muy importante, que era la religión del Padre precisamente,
y por algo y por las consecuencias que eso tenía, fue proscripto, fue prohibida su enseñanza. Podríamos decir que a ese acontecimiento, donde él fue excomunado, él dice la excomunión, así lo nombra, él dicta otro seminario que es los 4 conceptos del psicoanálisis. Entonces me interesa hacer referencia a qué quiere decir fundamentales, por qué fundamentales. Hay un texto de Heidegger titulado Conceptos fundamentales, y ahí leemos que conceptos fundamentales significa concebir el fundamento, alcanzar el suelo, llegar a estar allí donde solo mora una estancia, dice Heidegger, y una constancia donde ocurren todas las decisiones. Fundamento, principio u origen en la que se asienta una cosa. Fíjense qué interesante reiterar algo de esto, porque nos estamos refiriendo entonces, yo voy a tomar el concepto de inconsciente como un concepto fundamental donde se asienta la práctica del psicoanálisis. La práctica del psicoanálisis, que es una práctica de la palabra, es una práctica del discurso, merece, voy a decir, llamarse psicoanalítica toda práctica que se asienta en la hipótesis del inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la hipótesis del inconsciente, podríamos decir brevemente, alude a reconocerse en el inconsciente, como Lacan dice en televisión. La hipótesis del inconsciente alude a que en medio de su decir, el inconsciente produce su propio escrito. Es una cura a través de la palabra, nuestra herramienta es la palabra, y es por la palabra, es por el despliegue de la palabra que tiene lugar un lapsus. Sostener en el fundamento en el que se asienta una práctica, la práctica psicoanalítica se asienta en la hipótesis del inconsciente. Quiere decir que si aparece un lapsus, si aparece un olvido, no vamos a rechazar el inconsciente. Y esto es en cualquier lugar en el que se ejerza la práctica del psicoanálisis. Porque el psicoanálisis en intención alude al psicoanálisis, podríamos decir, la clínica, el análisis individual. El análisis pueden ser entrevistas de pareja que también forman parte de la clínica y de la práctica. Eso es el psicoanálisis en intención, como en la proposición del 9 de octubre Lacan señala. El psicoanálisis en intención se asienta en la práctica del inconsciente, la hipótesis del inconsciente, es el análisis individual de diván, cara a cara. Pero en la extensión, también como psicoanalistas podemos tener ocasión de trabajar y de intervenir, ya sea en lo forense, en lo educacional, en lo judicial, en una escuela, en lo social. Eso concierne el psicoanálisis en extensión. Ahí también vamos a hacer lugar al inconsciente cuando retorna.
al inconsciente cuando por medio de su apertura produce su propio escrito, como dice Lacan, inconsciente estructurado como un lenguaje. En una oportunidad, en el ámbito hospitalario, donde trabajé muchos años, en una entrevista, en un consultorio, donde seguramente se iba, se venía, abrían la puerta, cerraban, bueno, no es, digamos, el consultorio, el diván, lo privado, pero de ahí puede tener lugar el psicoanálisis en un hospital público o en un ámbito que conforma el psicoanálisis en extensión, siempre y cuando haya un psicoanalista que decida no rechazar el inconsciente ni al psicoanálisis. En una entrevista, que seguramente había 7 consultorios y 20 profesionales, y hubo que esperar a que encontráramos un consultorio vacío, y bueno, y de una vez que entramos, alguien viene, golpea, hasta acá, fulano está, la no, de acá, discúlpame. Bueno, un analizante en una segunda entrevista me dice, en el marco de la historia argentina, me dice, me olvidé tu nombre. Porque no estoy en mi consultorio particular, le voy a decir María Eugenia Vila. Eso es un olvido. Digo, es un acto en cualquier lugar donde tengamos oportunidad de trabajar, de realizar nuestra práctica, a lo que me quedé en silencio, haciéndole lugar al olvido. Me olvidé tu nombre. A lo que me dijo, mirá, te voy a decir lo que se me ocurre. Viola, Videla, no sé cómo es el proceso acá en el hospital, nunca me atendí en un hospital. Viola, Videla son significantes, voy a decir. Son también apellidos, nombres propios que hacen alusión a la dictadura militar que dejó más de 30.000 desaparecidos en la Argentina. No sé cómo es el proceso acá. Fíjense cómo en medio del decir Viola, Videla, arrastra B corta I, vi, hola. Fíjense cómo Viola agrega una O en mi apellido, Vila. Y fíjense que como Voltrafio, Botticelli, Trafoy, hay un trabajo donde ahí la letra viene siendo soporte material del significante que se va de un lugar a otro, se desplaza el significante en el apoyo material, la letra como apoyo material del significante. Viola, Videla, no sé cómo es el proceso acá, escuchamos una palabra en relación a la anterior. Es un olvido que es una escritura jeroglífica a descifrar, efecto del inconsciente. No íbamos a estar la media hora, 50 minutos sin que yo le dijera mi apellido. Finalmente le dije, me llamo María Eugenia Vila, punto, ya está. Pero dimos lugar a eso y a todas las asociaciones, y eso marcó en esa situación, marcó el inicio de un análisis, porque quedó constituida la transferencia en su dimensión simbólica. Como el significante de la transferencia tomó el Vila para partirlo, el Vila, la letra como soporte material del significante que se fue desplazando, Viola, Videla, no sé cómo es el proceso en el hospital, hablaba de su militancia.
política, de las muertes de sus amigos y de las inhibiciones y síntomas y angustias que lo habían traído a analizarse y que transformaban su vida en parálisis. Entonces, me interesa mucho señalar esto porque atesoro la práctica hospitalaria que tuve lugar de realizar porque me dispuse a que eso ocurriera. Las instituciones tienen montones de complicaciones, tienen sus cosas, tienen montones de cosas que lo facilitan y lo posibilitan, pero encerrada en un consultorio con un paciente, por más que esté en un ámbito hospitalario, en un ámbito escolar, en un foro, en algo forense, nada me impide hacer lugar al inconsciente, que es el fundamento de nuestra práctica. Como les leía lo que dice Heidegger, ese texto que llama Fundamentos. Entonces, digo porque a veces nos toca trabajar en educación, podríamos decir así, en una escuela, en un gabinete escolar, nos invitan, no sé, nos ofrecen un trabajo para realizar, hacer, no sé, psicodiagnósticos. A mí me parece un poco más difícil porque a veces piden pruebas, pero bueno, la cuestión es no rechazar el inconsciente, reconocerse en el inconsciente. Entonces, Freud planteó que lo esencial de su enseñanza es el inconsciente. Entonces, es importante y me parece que me gusta trabajar algo de lo que plantea Freud en la Carta 52, en la escritura del peine, porque ahí podemos ver el procesamiento lógico que el inconsciente realiza con ese material, con esa arcilla que son los signos de percepción. Muchas gracias, Eric. Porque ustedes recordarán, este es el esquema del peine, que también lo leemos en la carta 52 a Fliess, que Freud realiza. Es una escritura como otros, como Lacan también realiza escrituras, que son intentos de darle formalización científica al psicoanálisis. Fíjense que acá en la carta 52, en esta escritura, que también la leemos en los sueños que Freud dice que los interpretemos al modo del rebus. Los sueños son escrituras jeroglíficas, dice Freud. Son escrituras jeroglíficas que hay que descifrar. Entonces me interesa señalar en este esquema, ustedes recordarán que hay, ¿se ve esto? Sí, que hay un polo perceptivo, ¿se ve la flechita? Sí, el mouse, sí. Un polo perceptivo que va a decir Freud que como la pizarra mágica no guarda información, sino que produce una transposición. Y acá él sitúa un sistema de transposiciones, y acá sitúa la conciencia. Entre percepción y conciencia, esto lo leemos en el seminario Los Cuatro Conceptos, en los capítulos al inicio donde Freud, donde Lacan habla de inconsciente. O sea que Lacan realiza un retorno a Freud. Lacan en Caracas dice, yo soy freudiano, sean ustedes lacanianos. ¿Se le escuchaba? Lacan es freudiano. Lacan es freudiano. Lacan nos lleva a leer una vez más el entre percepción y conciencia. Lacan Freud sitúa
un sistema de transcripciones, signos de percepción. ¿Y cómo los podemos pensar a estos signos de percepción? Podríamos decir que se trataría de impactos de goce, del encuentro, del infans con el otro encargado de la crianza, decía Freud, que lo acaricia, lo toca, le hace cosquillas, le produce y lo aloja con amor, deseo y goce. A veces más enlazados que otras veces. A veces hay goces desenlazados ya en el otro que nos antecede, con el que el infante se encuentra. A veces el nudo en el otro está, podríamos decir, bueno, está hecho, voy a decir, está hecho. Y bueno, entonces está anudado amor, deseo y goce. Pero a veces el nudo no está de esa manera y aparecen goces y bueno, un poco desenlazados. Entonces estos signos de percepción, acá sitúa Freud, signos de percepción, huellas mnémicas, una, otra. Signos de percepción, entonces reitero que sería el impacto de goce, del encuentro del infans con el otro, del amor, del deseo y del goce. Y acá estos signos de percepción, va a decir Freud en la carta 52, están ubicados de tal modo en simultaneidad que no permite su lectura. Dice Freud que haría falta el inconsciente, otra transcripción, el inconsciente, que sí podría ser una lectura, porque estaría más del lado donde estaría más en relación a un ordenamiento temporal. Freud, la carta 52. Entonces, acá, en estos signos de percepción, huellas mnémicas, podemos situar al ello. Y podemos decir que el inconsciente, que Lacan en el seminario La lógica del fantasma, lo distingue del ello. El ello también es inconsciente, y sí, obvio, es inconsciente, tópicamente inconsciente, es el ello. Pero Lacan aprovecha para distinguir en la lógica del fantasma el inconsciente como producción. ¿De qué? Formaciones. ¿Qué formaciones? Escritura jeroglífica. ¿Cuáles? El sueño, un olvido, un lapsus, síntomas. Son diferentes, pero son efectos del inconsciente como procesador lógico. ¿Procesador lógico de qué? Acá tenemos un maestro que se llama Isidoro Beck, que dice el inconsciente como el colador del inconsciente. Y nos ha gustado y lo repetimos, es algo que se le ocurrió a él hablando del inconsciente. El inconsciente como colador de qué? De goce. Algo queda, algo se pierde. En este sentido, también podemos entender al inconsciente como colador del inconsciente, como lógica de incompletud. Algo se pierde. La idea del colador es muy gráfica y le agradecemos su ocurrencia, llamar al inconsciente colador del inconsciente. Él también lo nombra como lógica de incompletud, procesador lógico. ¿Procesador lógico de qué? El inconsciente, voy a decir, cifra, produce una lectura, ya decía Freud, que estos signos de percepción necesitan de otro ordenamiento temporal porque estarían en simultaneidad y no se pueden leer. Este material, esta arcilla, fonemas, palabras, significantes, es el material con el que trabaja el inconsciente como procesador lógico. Entonces voy a decir,
el inconsciente cifra y el analista descifra. Digo porque hay prácticas actuales que de una manera confusa pasan a decir que el inconsciente interpreta. Por ejemplo, diríamos, el deseo y su interpretación. El deseo es entonces inconsciente, o sea que el inconsciente interpreta. O sea que el sueño ya es una interpretación, por lo tanto, un analizante relata un sueño y se termina, perfecto, gracias, y se termina la sesión. Hay algunas prácticas que a mi modo de ver rechazan el inconsciente y no permiten el despliegue de la palabra por considerar, por ejemplo, que el inconsciente interpreta. El inconsciente cifra y el analista descifra a través de las asociaciones. ¿Qué se le ocurre con mi apellido que no se lo acuerda? ¿Qué significantes le aparecen? ¿Qué asociaciones? Viola, Videla, el proceso. Su militancia lo traía a consultar a un hospital por la angustia que tenía. De eso venía a hablar. Eso se adelantó y se plasmó con una formación del inconsciente que instauró el significante de la transferencia en su dimensión simbólica, la transferencia, y dio origen al análisis. Digo porque lamentablemente escuchamos algunas prácticas que diciéndose, por eso yo decía que los felicitaba a Clínica del Sujeto por el trabajo que hacen en relación al porvenir y desarrollo del psicoanálisis, porque el psicoanálisis depende de nosotros, porque desde más allá de algunas otras psicoterapias que no trabajan con el inconsciente, no tienen por qué hacerlo, pero el problema es cuando desde adentro del psicoanálisis hay algunas prácticas que se dicen psicoanalíticas y rechazan el inconsciente cuando dicen, por ejemplo, incurren en este error de pensar que el inconsciente, que el sueño ya es una interpretación. Y entonces, bueno, tantos sueños que tenemos para trabajar, tantos sueños de Freud, sin las asociaciones del sueño, no podríamos saber nada. Por ejemplo, el sueño inaugural, el sueño de Irma, sin las asociaciones, ustedes lo habrán leído, no podemos tener idea de lo que ocurre con ese sujeto, de la verdad del sujeto. La verdad del sujeto se manifiesta a partir del despliegue de la palabra. Y la verdad dice de cómo el sujeto responde a lo real. No dice lo real, apunta a lo real. Algo muy, muy importante, me parece, que no quiero dejar de decir, es que Lacan, en este seminario también, va a plantear el inconsciente estructurado como un lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Estructurado como un lenguaje quiere decir que se trata de un saber. El saber, S2, S mayúscula 2, saber inconsciente, conjunto de significantes, conjuntos de elementos discretos, está pensado en base a la lógica de conjuntos que incluye el subconjunto vacío. ¿Qué quiere decir? Acá, ahí también seguramente había un juego que se llama Shenku, que es una especie de tablita con fichas, con
8 fichas. 3, 3, 2. Falta una ficha que permite que haya movimiento y había que ordenar las fichas por colores. Acá se llama el juego del Shenku. Seguramente ustedes lo conocen, tal vez en otro país tiene otro nombre. De esa manera podemos pensar, el juego del Shenku incluye el subconjunto vacío. ¿Qué quiere decir? Falta uno. Si falta uno, un significante remite a otro significante. Hay una ausencia, hay una falta, hay un vacío que mueve la cadena. Todo un capítulo que les podemos dejar para otra vez, que Lacan lo trabaja y lo piensa a partir de los desarrollos de Frege y de cómo Frege averigua y teoriza que se constituye la serie de los números naturales. A partir del 0, que es un conjunto vacío, se mueve, llama al 1, llama al 2, hay una lógica en juego ahí. Entonces me interesa decir, ¿qué quiere decir? Que el inconsciente está estructurado como un lenguaje que incluye el subconjunto vacío y eso permite que haya movimiento. Se trata de un saber, S2, pero es el discurso del otro que hay que realizar. En este seminario se pregunta, ¿es del orden de lo óntico, de lo ontológico? ¿Cuál es el estatuto del inconsciente? Es del orden de lo no realizado. Y podemos pensar que eso del orden de lo no realizado alude a esas huellas mnémicas, esos signos de percepción, esos impactos de goce, que solo por el pasaje a la palabra y a la realización de el despliegue de la palabra tiene alguna opción, alguna chance el sujeto de emerger. La emergencia del sujeto tiene lugar a partir del despliegue de la palabra. Pero bueno, Lacan también va a decir que el inconsciente estructurado como un lenguaje, en medio del decir, en medio de su decir, produce su propio escrito. Y ahí están las escrituras jeroglíficas que vengo reiterando, que son cifras que tenemos que trabajar a partir de pedir asociaciones. Porque el analizante puede decir, bueno, puede tener experiencia o no en el análisis, pero aún así puede decir, traje un sueño y bueno, ¿qué me decís? Como el relato de Aliquis, que el joven le dice, bueno, ya está, dígame usted ahora qué piensa, ya le dije algo. Yo espero, yo aguardo, dice Freud. Miren qué buena intervención para ser cautelosos y no apresurarnos a decir cualquier pavada, en lugar de dejar venir el discurso, el inconsciente solo quiere retornar. Entonces, se trata de un conjunto de elementos discretos, de un saber inconsciente, fonemas, saber inconsciente, S2 es un matema que nombra la batería significantes, el discurso del otro barrado, del otro constituido a partir de la intervención del significante fálico, falta en el saber y en el goce. El otro no existe como completud. El otro no tiene todos los significantes, no tiene todo el saber, no tiene todo el goce. Es un conjunto de elementos discretos. Cada uno vale por uno. Eso quiere decir discretos. Y es en relación a los otros. Botticelli, Boltrafio, Trafoi, representan Signorelli, que fue lo olvidado por Freud,
representan a Sig, fíjense las letras del nombre Sigmund Freud, Signorelli. Fíjense una vez más la letra I como soporte material del significante. También Lacan va a decir algo más de la letra, que va a ser litoral, va a establecer un litoral entre saber y goce, lo dice en Literature. Pero en la instancia de la letra, leemos la letra como soporte material del significante que permite ese desplazamiento, algo que se desplaza de un lugar a otro, que hay algo que va produciendo al sujeto. Si nosotros pensamos al inconsciente como producción, como procesador lógico, como lógica de incompletud, distinto del ello, del superyo y del yo. Aunque el superyo tenga una parte ya inconsciente, tópicamente inconsciente, ya lo decía Freud, los mecanismos de defensa son inconscientes y son del yo. El superyo obviamente es tópicamente también inconsciente y el ello también. Pero Freud hablaba, ustedes se acordarán, en lo inconsciente. Yo digo lo inconsciente y a esto me voy a referir. Así está traducido en Strachey, lo inconsciente. Pero eso guarda alguna dificultad a la que me quiero referir. Porque si decimos lo inconsciente, estamos considerando que lo inconsciente sería una adjetivación que hacemos. Tal representación es inconsciente. Sujeto, la representación. Inconsciente es un adjetivo que caracteriza a la representación. Sí, eso es una parte del inconsciente, pero lo esencial que descubrió Freud no es eso. Lo esencial es el inconsciente, sustantivo. Son cuestiones que me parece muy interesante, si hablamos de inconsciente, mencionarlas. Se trata, bueno, Strachey, y bueno, dice lo inconsciente. Bueno, él lo tradujo así. Pero nosotros vamos a decir, sí, la representación es inconsciente, ok. Es una adjetivación que recae sobre el sustantivo representación. Pero nosotros estamos hablando del inconsciente, sustantivo, como procesador lógico, habitado, podríamos decir, que produce un efecto de lógica de incompletud. ¿Qué quiere decir lógica de incompletud? Que descompleta. A ver si tengo a mano un material clínico de un analizante de 50 y pico de años, soltero. Bueno, él atesoraba en su casa las cenizas de su padre, quien había fallecido en un accidente doméstico. Se había trepado a un banquito para llegar a agarrar un libro de una biblioteca, se tropezó, se cayó. Bueno. Entonces, lo tengo escrito y me gustaría leerlo de acá. Bueno. Entonces, este analizante, teniendo 50 años, siempre había dicho que él deseaba, siempre había deseado y lo había dicho que él quería tener una familia, tener un hijo. Bueno, entonces, pero claro, él decía que, bueno, no había tenido oportunidad. Empieza a salir con María, una joven de 40 años, joven en relación a los 54 de él, la joven de 40 años, así la nombraba él, que tenía un hijo adolescente, lo empieza a invitar a la casa y finalmente María le dice
que quiere tener un hijo con él. Cosa que él había deseado, no es que ella le dice vamos a Marte, cosa que no estaba en su digamos, discurso, no. Pero bueno, él se sentía muy culpable por la muerte del padre. Entonces, él decía que ya estaba mayor para tener un hijo. Y María insistía, y él también insistía con inventarse todas las intelectualizaciones, bueno, podríamos decirlo así, para justificar que en realidad no se animaba a tener un hijo. Y entonces hablaba, y llegó un punto que yo la única posibilidad que tenía era escucharlo, porque en medio de su decir, esto es la hipótesis del inconsciente, es confiar, es esperar, es hacer lugar, que en medio de su decir se va a producir su propio escrito. Otra definición de que da Lacan es el inconsciente está estructurado como un lenguaje y es en el discurso y se ordena en el discurso. Y es en el análisis que se ordena en el discurso. El inconsciente está estructurado como un lenguaje y es en el análisis que se ordena en el discurso. Bueno, él insistía con que no podía ser padre por esto, por lo otro, se sentía culpable y bueno, el padre había muerto porque le forma parte de la vida la muerte. Bueno, se cayó del banco ya mayor, se complicó, falleció. Entonces, un día, diciendo que empieza a decir que no, que él tenía 54 años, que los amigos ya estaban por ser abuelos, que ya estaban por tener nietos, y que entonces él a esta altura ya no podía ser hijo. No podía ser padre o no podía ser hijo. Cosa que a mí me dio mucha risa, como a vos, Eric, mucha gracia me causó. Y me empecé a reír y le dije, la verdad que tiene razón, porque con 54 años seguir siendo hijo, la verdad que está grandecito ya para eso. Bueno, yo se lo transformé en un chiste, pero fíjense cómo hay, finalmente trabajamos, porque hay hijo, no lo tenemos, está bien, yo lo transformé en un chiste, no pude parar de reírme, que mi risa fue una interpretación, porque él no pudo dejar de sorprenderse. De todas maneras trabajamos un poco más, porque ahí lo que estaba en juego es el no poder ser padre, porque eso le equivalía a dejar de ser hijo, culpable que trataba de salvarlo al padre, que el padre fuera eterno. Bueno, el padre se murió, bueno, él estaba no sé dónde, el padre se trepó al banco, con un libro, se cayó el banco, se cayó el padre, bueno, la muerte ocurre. Entonces ahí también podemos decir que hijo, hay que averiguar de qué se trata, del hijo que él no se animaba a tener y quería tener, que lo hacía padre, dejar de ser hijo para poder ser padre con María y acceder a su deseo. Ahí hijo deviene letra como puro sinsentido que establece litoral entre saber del inconsciente y saber de lo simbólico y goce de lo real. Entre real y simbólico, ahí en esa intersección, Lacan sitúa la letra que establece un litoral como, ¿dónde está la separación entre la playa y el mar, podríamos decir? Es un litoral. La letra como litoral establece una separación entre saber inconsciente, ese dos, de lo simbólico, y goce de lo real. Hay un goce que él tenía que perder
para acceder, ahí la letra sitúa un goce, por eso Lacan va a utilizar para el inconsciente 2 matemas. El S2, saber inconsciente, y el S1 cuando retorna. En Iturater dice, cuando retorna el inconsciente, lo veo venir como letra. Pero también a veces retorna como ese uno trazo amordazado que representa al sujeto cuando todavía no puede descompletarse del campo del otro y acceder a su deseo. Trazo, entonces, a veces el inconsciente deviene como ese uno trazo que representa al sujeto que hay que descifrar, que hay que trabajar. Cuando viene, podríamos decir, un poco enrollado entre el deseo, entre el goce del otro y el deseo del sujeto. Y eso hay que realizar, hay que trabajar, descifrar en el análisis. Otra cuestión que me interesa decir del inconsciente, entonces, cuando yo digo, ¿qué quiere decir? Porque lo mencionamos con Lacan, el inconsciente como lógica de incompletud. Fíjense que este lapsus, que es el tiempo de apertura y cierre del inconsciente, acá en este seminario habla de los tiempos, la pulsación del inconsciente, sus tiempos de apertura y cierre. En los tiempos de apertura y cierre, de apertura aparece algo, aparece un lapsus que descompleta el decir consciente. Él venía, por eso lógica de incompletud, expone en acto, juega en acto la castración, porque él viene diciendo otra cosa. Yo con la edad que tengo ya no puedo ser abuelo, pero puedo suponer que iba a decir eso. Mis amigos están para ser abuelos, yo con la edad que tengo ya no puedo ser padre. No puedo ser más hijo. Bueno, eso es de lo que se trataba. Entonces, lógica de incompletud porque descompleta. El inconsciente como lógica de incompletud es el retorno del trazo que descompleta. ¿Algún comentario, pregunta, algo? Bueno, si no sigo, ¿hay algún comentario, pregunta que me quieran hacer? Pueden abrir sus micrófonos adelante o levantar la mano como gusten. Si no, adelante. Bueno, yo sigo hablando, cualquier cosa, levantan la mano y me hacen preguntas, comentarios, son bienvenidos. Entonces, me interesa también señalar lo que Freud dice, y esto lo leemos en la obra de Lacan, el inconsciente como lo radicalmente inconsciente, articulado con la represión primaria, con el nódulo del inconsciente, el inconsciente como lo radicalmente inconsciente, con leyes propias, desplazamiento, condensación, leyes propias. Por eso, insisto, no se trata de una cualidad, sino se trata de un sustantivo, un procesador lógico. Ahora bien, Lacan va a decir otras cosas en el seminario 11 que me interesa destacar, cuando va a decir que, incluso en el seminario Lanzhou, cuando va a decir que el inconsciente es del orden del tropiezo, es del orden, eso me parece muy interesante para nuestra práctica. Cuando él va a decir, lo va a relacionar sobre todo en el seminario Lanzhou, pero quiero con cuando lo pone en relación con el equívoco en el seminario Lanzhou, seminario 24,
Imbebú, equívoco, es homofónico con imbebuste, inconsciente. Entonces él acá en el seminario Lanzú va a trabajar y dice, trabajamos otro, bueno, acá les traigo otro inconsciente. Es el inconsciente que lo ubicamos como agujero de lo simbólico en relación a lo imaginario y a lo real de goce. Fíjense cómo en este material que les decía, para poder ser padre que tanto deseaba, para poder acceder a su deseo, debía perder un goce parasitario que lo alejaba a su deseo y aceptar la muerte del padre. Porque aceptar la muerte del padre es aceptar la propia finitud de la vida. Porque si se mueren los padres, después quedamos nosotros. Eso es así. ¿Quién viene después en la lista? Se mueren los abuelos, tatarabuelos, uno dice, bueno. Pero cuando se va a aceptar la muerte del padre, que era lo que se le jugaba a este señor de 54 años, era aceptar su propia muerte y por lo tanto aceptar la finitud de la vida, poder elegir cómo quería vivirla. Pero me parece interesante señalar cómo él en el seminario 11 va a decir que el inconsciente es del orden de lo no realizado, del orden del hallazgo, del tropiezo. Ahí todavía no tenemos un lapsus, no tenemos un sueño, pero eso también lo aprovechamos. Cuando un equívoco, un tropiezo, son otras formas, podremos decir, de asirnos del trabajo del inconsciente, formas de manifestarse en el discurso, un tropiezo, algo, digamos, del orden del, bueno, me trabo pero me trabo en esta palabra, no en la otra. O me trabo o me olvido, hago una pausa en esto que quiero decir, no en otra. Pero ¿por qué será en esto? Son cuestiones que tampoco me interesa decir, vamos a renunciar a la caña de pescar y a ir a buscar en las profundidades del ser al inconsciente. El inconsciente se manifiesta en la superficie del discurso. El inconsciente habita la langue, la lengua materna, en su continua irrupción del inconsciente. El inconsciente habita la langue, quiere decir que la langue, que como digo, es la lengua materna, en la que intervienen generaciones anteriores. Es un lenguaje, la langue es un lenguaje, pero un lenguaje particular. Lacan decía, nosotros hacemos lingüistería, no lingüística, porque no trabajamos con el lenguaje, trabajamos con un particular lenguaje que lo llama la langue, donde resuena goce, amor, deseo, y donde resuenan generaciones anteriores. A veces a través de algo que le llega al sujeto, aparece un elemento en un sueño que tiene que ver con el abuelo, con el tatarabuelo, con la historia de lo que le fue transmitido a través de sus padres. Entonces decía, renunciamos a la caña de pescar y de ir a buscar con la caña de pescar en las profundidades, no sé de qué ser, el inconsciente, se manifiesta, como dice en este seminario los 4 conceptos, en el tropiezo, en el equívoco. La verdad emerge cuando la palabra trastabilla. Ahí, bueno, escuchamos, ¿qué pasó? ¿Por qué habrás trastabillado? No, me equivoqué, punto, me equivoqué. Bueno, ok, nosotros no vamos a tampoco a decir el que lo dice lo es y bueno. Pero si tenemos algún recorrido en el análisis, como dice Lacan, reconocerse en el inconsciente es no rechazar cuando la palabra trastabilla, y nos puede pasar a nosotros también. Podemos, estamos dándose ahora, me parece, se me produce a mí un tropiezo con una palabra. Bueno, hay una interrogación permanente, podré no hacerla ahora, pero no puedo, hay un movimiento ya lanzado
a interrogar por qué dije tal cosa, por qué trata bien tal otra. Bueno. Y otra cuestión en relación a las formaciones del inconsciente, que no quiero dejar de decirles, es por qué pasan cifras de ese material que me gustó trabajar en la Carta 52 y el analista descifra. Porque hay represión, hay un goce que pasa desfigurado, la censura del sueño. Entonces no hay un goce que pasa, digamos, pasa desfigurado. Ese material, esa arcilla, los signos de percepción, el ello, material que viene del ello, del super yo o de la homeostasis del yo también. El inconsciente como procesador lógico trabaja con esa arcilla, pero pasan como material, como escrituras jeroglíficas a descifrar, porque hay un goce prohibido, pasan de esa manera. Bueno, me gustaría escucharlos, más o menos creo que estamos en una hora de exposición, porque empezamos un poquito más tarde, -20, -15, y entonces me gustaría situar, conversar con ustedes, preguntas, comentarios. Voy a revisar por acá los comentarios que habían puesto. eh, sí, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Felicitaciones. eh, y bueno, bueno, a mí me hacía pensar que en el seminario ANCOG, aún traducido, allí no sé cuál clase es exactamente, ¿verdad? Pero dice eh, sobre una escritura china, ¿no? Que dice, te pido que rechaces lo que te regalo, ¿no? Lo traducen algo así como que rechaces lo que te ofrezco, y justo en esa clase hace un planteamiento de el uno y que es ese uno del nudo Borromeo, que es un uno de A3 por estructura, ¿no? Entonces, eh, cuando el padre, por ejemplo, de este caso del paciente, ¿no? Le dona eso, o sea, el ser padre, que allí con, ¿cómo poder ser? Como que no, o sea, como que seas mi hijo, pero que nunca dejes de ser mi hijo, que seas mi hijo para que seas mi padre, no sé, ahí suena una cosa rara. Y que luego él dice, ya estoy muy, ¿cómo dijo? Muy grande para seguir siendo hijo. Este, entonces allí esa, bueno, pensaba eso, ¿no? Como que si eso fuera como el fracaso de ese inconsciente, de eso primero dado, donado, excedido, ¿no? Y que luego en el análisis, pues se da justo con esos grandes tropiezos, ¿no? Que revelan o develan más bien una verdad. A manera bueno, a veces así, ¿verdad? De chiste, de risa, que puede ser, ¿no? Eso fue lo que pensé. Ujú. Sí, ahí precisamente el lapsus, ¿no? La equivocación. Yo no estoy para ser padre, va a decir, ya mis amigos ya son abuelos casi. Y bueno,
y dicen, ya no estoy para ser hijo, ahí la equivocación produce el fracaso del yo, me parece. Produce el fracaso del saber consciente. Produce el fracaso de ese, porque eso es también el inconsciente, esa instancia que obra en nosotros y comanda nuestros actos. Y sin saberlo yo, como leemos en Aliquis. Dije, y pasó tal cosa sin saberlo yo. Ahí me parece que se produce un fracaso del yo como saber consciente, que como yo autónomo tiene la pretensión de creer que va a decir todo lo que quiere. Y bueno, tenemos un poco esa idea de que vamos a decir lo que queremos. El tema es que sí, diremos lo que queremos, pero a veces el inconsciente descompleta ese decir consciente y tiene lugar algo que marca el no es eso. Porque como muy bien decís, Eric, te pido que rechace lo que te ofrezco porque no es eso. ¿Qué quiere decir ahí el no es eso? Yo lo leo como que siempre hay una ansia para hacerle lugar al no es eso, a la ansia, al no hay relación sexual, ahí hay como lo decía Freud, el placer encontrado nunca es igual al esperado. Hay un no es eso, porque el análisis también y la interpretación también debe guardar alguna ambigüedad para que no lo diga todo, para hacer lugar al no es eso. El no es eso marca esa ansia, marca esa desarmonía que en el seminario de lógica de fantasma Lacan lo trabaja con los segmentos armónicos. Te pido que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. O sea que hay otra cosa, hay una ansia, hay algo más. Por suerte podemos seguir hablando y seguir reuniéndonos, porque no es eso. Claro, y bueno, lo del uno me parece que Lacan, cuando habla del uno, también dice varias cosas del uno. También dice uno de la estructura RCI. Uno es 3 y 3 es 1. Uno de la estructura RCI. Sujeto de la estructura RCI sería. Sujeto de la estructura RCI. 3 es 1, que ahí lo toma de San Agustín, de la Santísima Trinidad. Sí, pero también 3 es 1, 1 es 3. El sujeto está habitado por real, simbólico, imaginario. Son las 3 dimensiones que constituyen al sujeto real, simbólico, imaginario. Y son 3 dimensiones real, simbólico, imaginaria, donde ya no hay primacía de lo simbólico en detrimento de lo imaginario. Son 3 dimensiones, real, simbólico, imaginaria, que constituyen la estructura RCI del sujeto. En ese sentido, yo entiendo lo de 3 es 1 y 1 es 3, el 1 de la estructura RCI. Debe haber preguntas y comentarios así. Siempre vamos a contestar, no es eso, entonces. Adelante, Candela. Bueno, aunque no me contestes que eso no es, pregunto igual. Dale. Me quedé pensando en la primera viñeta que planteaste de la paciente que llega al hospital y ese olvido, ¿no? Que vos media ahí un primer silencio a la espera. Era un hombre, sí. Un hombre. Me quedo pensando porque vos hablabas que era dentro de las primeras entrevistas, ¿no? Como estas entrevistas preliminares.
vos con ese olvido y esto que puede empezar a decir esto, Viola, Videla, el proceso, ¿ahí marcás un inicio de análisis? Esa es mi pregunta. Marco un inicio de análisis. Está muy buena tu pregunta, porque está muy bueno para decir algo de esto, porque a veces las entrevistas preliminares pueden ser 1 año, a veces pueden ser 3, pero fíjate que ahí mi nombre, mi apellido, Vila, sirvió de soporte material, porque dijo que era un hombre, porque su apellido terminaba con O y su nombre propio terminaba con O, cosa que no lo voy a decir, pero Mario, por ejemplo, termina con O. A ver, hay José, hay otros nombres, bueno, no importa, hay Luis que termina con S, pero coincidía que su nombre terminaba con O y su apellido también, y fíjate que agrega Viola, parte en pedazos mi apellido Vila, y ahí agrega una O, se mete su O de su nombre masculino, varonil, O, porque bueno, digo, que por eso necesité decir era un hombre, porque ahí O lo sitúo como el significante de la transferencia y el inicio del análisis, porque él parte mi apellido Vila, se lo olvida, el lapsus lo hace, y agrega una O en mi apellido, Viola, más allá de que Viola es el apellido de acá, de los militares que trabajaron en esa época en el proceso militar, más allá de eso. Pero el inconsciente es así, aprovecha de manera azarosa los significantes, a expensas del yo, a expensas de la conciencia. Ahí yo te diría de otra manera, mi apellido, mi persona, quedó enredada, podríamos decir, en la transferencia. Porque además el lapso lo tiene con Vila. Bueno, el significante de la transferencia también es ese significante que da cuenta que algo de la transferencia ha quedado establecida porque hay algo del analista, del consultorio o la fobia, el material de los sesos frescos, cada vez que yo salgo veo la vidriera, como, ¿cuál es la escena analítica? Ahí, la otra cuadra, donde estaban los sesos frescos y el famoso restaurante donde el paciente de Cris veía, eso forma parte de la escena analítica. Y el significante de la transferencia da cuenta que algo del analista ha quedado enredado en la economía libidinal del sujeto. En la segunda entrevista, y sí, bueno, ocurrió así. Y a veces estamos 1 año en entrevistas y no ocurre. Ocurre. Muchas gracias. No, por favor. Como decía Cristina, gracias a ustedes también con las preguntas, porque las preguntas nos permiten decir algunas cosas, pensar otras, volver a interrogarnos. Y Lacan va a decir que la ética la ética del psicoanálisis es la ética del bien decir, la ética de no ceder en el deseo. Se corresponde con lo singular. A mí me gustaría poder plantear algo que tal vez pareciera ser una obviedad, pero hasta el momento para mí sí sigue siendo como un interrogante. Porque sí hay momentos en los cuales planteamos
que el inconsciente no es de las profundidades, sino de las superficies? ¿Por qué se insiste entonces en plantear que hay un momento de apertura y cierre? Al hablar de apertura y cierre, hace alusión a una metáfora en donde efectivamente es como un contenedor y no de las superficies. Entonces, para mí sigue siendo una pregunta, ¿no? Una pregunta que, bueno, que hago extensivo porque lo he estado escuchando reiteradamente en las exposiciones que se han tenido desde el día de ayer y el de hoy. Entonces, bueno, tal vez sea una obviedad, pero al menos para mí todavía me produce interrogantes al respecto. No sé si pudiese ahondar un poquito más sobre ello. Gracias. Sí, me encanta la pregunta, te la agradezco, porque, bueno, el lenguaje produce estas cosas, pero la apertura puede ser una compuerta también, dale. Y cuando decimos cierre del inconsciente, nosotros podemos atender a un paciente, un analizante, y que podríamos decir no guarda relación con el inconsciente. Nos interroga, no trastabilla, no tiene un tropiezo, ni un equívoco. Sin embargo, viene una y otra vez, paga sus honorarios y vuelve. ¿Por qué tenemos que suponer que hay un inconsciente funcionando? Bueno, podemos suponer, pero no tenemos noticia del inconsciente. Solo cuando tenemos alguna formación del inconsciente. Ahora, ¿cómo trabajamos con ese material que se presenta en un tiempo de cierre? Por eso la cama de cierre es del orden de lo no realizado. Acá no le gusta la topología de la esfera, que es así, podríamos decir, una esfera que tiene una adentro y una afuera. La esfera tiene una afuera y una adentro. Más bien le gusta la topología que construye con la banda de Moebius, que es una banda que se construye, tenemos una banda, la construimos, pero al cerrarla le hacemos una media torsión. Entonces se constituye como tal una banda que es cilíndrica, pero es rara, no es cilíndrica, pero tiene una media torsión. Entonces, si nosotros recorremos la banda con una virome, vamos a ver la banda de Moebius, que la construimos de esa manera, vamos a ir recorriendo la virome, con la virome la marcamos, que vamos a atravesar la cara de adentro y la cara de afuera sin pasar por un borde. No, como si salí por acá iba por afuera, y ahora que vengo por adentro. Acá le gusta eso, para pensar que no hay una adentro y una afuera, es en el decir. Está bien lo que decís, pareciera que fuese un contenedor. Sí, bueno, pero ¿dónde está? Apertura y cierre. ¿Hay algo? Hay pacientes que puede ser un paciente psicótico no desencadenado, y entonces no tenemos el doble sentido, no tenemos el juego con el equívoco. El equívoco es un doble sentido en una palabra. Se vuelve equívoca por eso, precisamente. A veces hay que ser muy cauto cuando no tenemos noticias de que el inconsciente en su apertura, y bueno, larga un lapsus o larga algún trastabilla o larga, bueno, gente que, no sé, agarra tos en el momento de hablar un tema. Digo, ahí hay, porque también hay algo del orden de lo que es manifestación que puede ser en el cuerpo. Ahora, si mientras no tenemos noticia de eso, podemos hablar de un cierre del inconsciente. Acá va a decir en el seminario 11 que la pulsación del inconsciente
en su manifestación, en su pulsación de apertura y cierre, se corresponde con las operaciones de alienación-separación. Alienación se correspondería con el tiempo del cierre. A veces estamos, como yo digo, esféricos, alienados, y la separación, por eso que se trata del S1 como retorno del trazo separador que descompleta, lo nombramos apertura. No sé si te contesté, te dije algo más. Bueno. Gracias. Esto último a mí me permite reflexionar sobre la pregunta que yo traigo. Gracias. Me alegro. Bueno, pues estamos en cierre del tiempo. Con el perdón de la palabra, decís vos. Así, pum, ya pasamos a otra cosa. No, pero no sin antes agradecer muchísimo, agradecerte, María Eugenia, muchísimo. Digo, son temas complejos que están para verlo otra vez, pero el recorrido se agradece mucho porque esclarece mucho, son cosas que se ve que es pues el trabajo de mucho tiempo, ¿verdad? De lectura, bien, Agradezco a ustedes bueno, el trabajo que hacen en pos del porvenir del psicoanálisis como institución. claro, bueno, pues muchísimas gracias, concluimos aquí esta ponencia. Un gusto a todos. Hola Ale, hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Euge? Bueno, Un gusto verlos y un gusto verte. un gusto a todos y gracias por la invitación.